Muy bien, el siguiente ejercicio dice, una carga de 15,0 kilogramos de ladrillos cuelga del extremo de una cuerda que pasa por una polea pequeña sin fricción y tiene un contrapeso de 28,0 kilogramos en el otro extremo. Y nos dan esa figura que está por ahí. El sistema se libera del reposo. Dibuje dos diagramas de cuerpo libre, uno para la carga de ladrillos y otro para el contrapeso. ¿Qué magnitud tiene la aceleración hacia arriba de la carga de ladrillos? ¿Qué tensión hay en la cuerda mientras la carga se mueve? Compare esa tensión con el peso de la carga de ladrillos y con el del contrapeso. Muy bien, fíjense entonces que no hay fricción. Perfecto. Tenemos un sistema que está, digamos, compuesto por dos cuerpos, uno ladrillos y un contrapeso, y los dos cuerpos están unidos a la misma cuerda, es decir que en este pedacito de cuerda, vamos a ver si lo pongo por acá, en este pedazo de cuerda la tensión va a ser la misma que en este otro pedazo. ¿Ok? Fíjense que el movimiento es una cosa como esta, es un movimiento así. ¿Ok? Entonces pues el contrapeso lo que va a hacer es irse para abajo, y los ladrillos lo que van a hacer es desplazarse hacia arriba. Entonces la aceleración es un vector. La aceleración de los ladrillos va a ir hacia arriba y la aceleración del contrapeso va a ir hacia abajo. Es decir, la aceleración de los ladrillos va a ser positiva y la aceleración del contrapeso va a ser negativa. A pesar de que las dos van a tener la misma magnitud, una va a ser positiva y la otra negativa. ¿Ok? Eso es importante tenerlo a la hora de hacer la sumatoria de fuerzas. Entonces, pues aquí hay algunos datos que podemos tomar en cuenta desde una vez, ¿verdad? Como lo es la masa, y a partir de esas masas calcular los pesos de los dos cuerpos, de los dos objetos. Por eso lo hacemos ahorita. En el inciso A nos piden a nosotros hacer los diagramas de cuerpo libre. Entonces vamos a hacerlos por acá. Pues vamos a tener un diagrama de cuerpo libre para el objeto 1, que se le va a llamar M1. Ok, M1 va a ser la carga de ladrillos y M2 va a ser el contrapeso. Entonces vamos a hacerlo para ambos cuerpos. Ok, vamos a tener entonces por acá para M1. Ok, este va a ser el diagrama de cuerpo libre para M1. Y acá pues lo que vamos a tener es una cosa como esta. Supongamos que esto es mi cuerpo. Ese es el cuerpo que quiero analizar, un punto nada más. Y pues fíjense que aquí voy a tener entonces un peso que va a ir hacia abajo. Nada más déjenme dibujo eso un poquito más recto por ahí. Un peso 1 que va a ir hacia abajo y vamos a tener una tensión que va a ir hacia arriba. Y repito, esta aceleración de este cuerpo va a ir hacia arriba. ¿Ok? Si hacemos la sumatoria de fuerzas de esto, pues lo que vamos a tener simplemente es sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración. Y fíjense que en Y lo que tenemos es una tensión que va para arriba menos un peso 1 que va para abajo, y eso es igual a la masa por la aceleración. De aquí voy a despejar la tensión. Vamos a tener entonces que T es igual a, esto es M1, ¿verdad? Igual a M1 por A más el peso 1. ¿Ok? Y a esto le voy a llamar fórmula 1. ¿Ok? Listo. Hacemos lo mismo para M2. Entonces voy a colocarlo por acá. Esto sería para M2. Para M2. Y vamos a tener prácticamente lo mismo. Vamos a tener, supongamos que este es mi cuerpo. Vamos a tener un peso que va a ir hacia abajo, W2. Vamos a tener una tensión, voy a dibujar esto en rojo para que igual que antes. Vamos a ver por aquí, por aquí, por aquí. Tenemos entonces el peso W2. Vamos a tener la tensión. Esta tensión es la misma para ambas cuerdas, ¿verdad? Y pues anteriormente dijimos que este cuerpo va a
va a caer, entonces la aceleración de este cuerpo va a ir hacia abajo. Ok, esta es, déjenme colocar esto en azul nada más. La aceleración de ese cuerpo va a ir hacia abajo. Ok, si hacemos la sumatoria de fuerzas de esto, pues vamos a tener lo mismo que antes, ¿verdad? Vamos a tener que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa 2 por la aceleración. Recuerden que la aceleración es un vector y como esa aceleración es negativa tenemos que colocarlo aquí delante. Entonces podemos colocarlo m2 por menos aceleración, o lo podemos colocar así, podemos colocarlo de una vez como menos masa 2 por aceleración. Okay. Este menos lo que indica es que esta aceleración es negativa. Okay. ¿Y qué tenemos en el eje Y? Pues en el eje Y vamos a tener una tensión menos un peso 2 y eso va a ser igual a menos la masa 2 por la aceleración. Y acá lo único que tenemos que hacer es, fíjense que nos están preguntando por la aceleración, por acá, por la aceleración de la carga de ladrillos. Entonces esto que está aquí es el inciso A. Ok, el inciso A simplemente es los diagramas de cuerpo libre y la sumatoria de fuerzas. De acá simplemente voy a reescribir la ecuación que está aquí abajo. T menos W2 igual a menos M2 por A, y a esta ecuación le voy a llamar ecuación 2. Ok, listo. Entonces tengo ecuación 1 y ecuación 2. En el inciso B nos preguntan por la magnitud de la aceleración hacia arriba de la carga de los ladrillos. Entonces, pues para ello ocupamos utilizar la ecuación 1 y la ecuación 2. Fíjense que en la ecuación 1 no sé quién es la tensión y no sé quién es la aceleración. Los demás datos los puedo encontrar. En la ecuación 2 me pasa lo mismo, no sé quién es la tensión y no sé quién es la aceleración. Pero fíjense que en la ecuación 1 nosotros despejamos T. T es igual a M1 por A más W1. Entonces esta T que está aquí, esto que voy a ponerles en verde, lo sustituyo en T. Es decir, en lugar de T, coloco M1 por A más W1. La idea es dejar todo en términos de una sola variable. ¿Ok? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a tener que, pues voy a reescribir las dos fórmulas para que nos queden por acá. Teníamos que la fórmula 1 es T igual a M1 por A más W1. Y por aquí teníamos que la fórmula 2 es T menos W2 igual a menos masa 2 por A. Entonces, como digo, simplemente lo que tenemos que hacer es meter esto que está aquí en lugar de esta T. Ok, esto viene para acá. Listo, entonces vamos a reemplazar eso. Vamos a tener entonces que la masa 1 por la aceleración más el peso 1 menos el peso 2 es igual a menos la masa 2 por la aceleración. Entonces fíjense que aquí tengo términos semejantes. Estos dos son semejantes y este son semejantes también. Entonces lo que voy a hacer es dejar las masas por la aceleración de un lado y los pesos del otro lado. Ok, entonces despejando esto, voy a tener que la masa 1 por la aceleración, este que está aquí de este lado por la propiedad distributiva me va a quedar del otro lado positivo. Lo que hago es sumar M2 por A ambos lados de la ecuación. Vamos a hacerlo paso a paso para que quede esto claro de una vez. Entonces tengo esta expresión. Lo que voy a hacer es sumar a ambos lados de la ecuación M2 por A más M2 por A más M2 por A. Entonces fíjense que estos se me cancelan. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que, si lo hago paso a paso, es para que recuerden lo de la propiedad de la igualdad y esas cosas, ¿verdad? Pueden saltarse esta parte del video y llegar hasta el despeje. Yo sé que ustedes saben hacerlo. Entonces va a quedar esto como M1 por A más M2 por A igual, perdón,
más W1 menos W2 igual a 0. Y ahora lo que hago aquí es, pues, de nuevo por la propiedad de la igualdad voy a restar W1 y voy a sumar W2 a ambos lados de la ecuación. Menos W1 más W2. Entonces fíjense ustedes que estos dos se me cancelan, estos dos se me cancelan y me va a quedar una cosa como esta. Me va a quedar que M1 por A más M2 por A es igual a W2 menos W1. ¿Ok? Y de acá pues fíjense que tenemos este término y este término que se repiten. Entonces lo que hago es sacarlo a factor común. Vamos a tener entonces que la aceleración por M1 más M2 tiene que ser igual a W2 menos W1. Y de nuevo por la propiedad de la igualdad voy a dividir ambos miembros entre M1 más M2, M1 más M2, y fíjense que este término se me va con este término y voy a tener entonces que la aceleración es igual a W2 menos W1 dividido entre M1 más M2. Ok, y aquí lo único que hay que hacer es sustituir los datos. Entonces pues W2 yo lo calculé y es 275 newtons. Recuerden que para calcular el peso simplemente es multiplicar la masa por la gravedad. Entonces vamos a tener 275 newtons, que lo voy a colocar como kilogramo por metro entre segundo cuadrado. Ajá. Menos W1, que yo lo calculé y me dio 147 newtons, que lo voy a colocar como kilogramo por metro entre segundo cuadrado. Todo esto dividido entre M1 más M2, que serían 15,0 kilogramos más 28,0 kilogramos. Vean que aquí tenemos una resta de dos términos semejantes y aquí abajo tenemos una suma de dos términos semejantes. Es decir, arriba me va a quedar kilogramo por metro entre segundo cuadrado y abajo me va a quedar kilogramo. Por lo tanto, estos kilogramos se me simplifican y todo va a quedar en términos de metro entre segundo cuadrado, que son las unidades con las que se mide la aceleración. Bien, metiendo eso a la calculadora vamos a tener entonces que la aceleración que va a tener ese cuerpo, el cuerpo 1, va a ser aproximadamente de 2,98 metros por segundo al cuadrado. Metro por segundo al cuadrado. Esta sería la respuesta al inciso A. Vamos a cambiar el color de esto. Este está bien. Está muy clarito, pero no importa. Esta sería la respuesta al inciso A. En el inciso B dice qué magnitud, la respuesta al inciso B. El inciso C dice qué tensión hay en la cuerda mientras la carga se mueve. Fíjense que podemos utilizar cualquiera de las dos. Podemos utilizar la fórmula 1, que dice que tensión es igual a M1 por A más peso 1. O podemos utilizar la fórmula 2. La cuestión de utilizar la fórmula 2 es que habría que despejarla. Entonces, ya que tenemos despejada la fórmula 1, podemos perfectamente utilizarla. Ok, entonces pues el inciso C lo vamos a calcular con la fórmula 1. Entonces tenemos inciso C, tenemos que la tensión es igual a M1 por A más W1. Sustituimos datos, vamos a tener M1, pues M1 es 15,0 kilogramos por A, 2,98 metro por segundo al cuadrado, más W1, que W1 es 147 newtons. Metiéndose en la calculadora vamos a tener que esta tensión es de 192, vamos a colocarlo bien, 192 newtons. Esta sería la respuesta al inciso C. Bueno, igual en el inciso C nos preguntan, dice, compara esa tensión con el peso de la carga de ladrillos y con el del contrapeso.
Entonces, para comparar esa tensión, básicamente cuando nos dicen compare ese valor con tal otro valor, básicamente lo que nos dicen es exprese esa tensión en términos del peso 1 y del peso 2. Eso es lo que nos están diciendo. Entonces acá lo que nosotros tenemos que hacer es escribir esto de forma inteligente. Entonces voy a colocar por acá T en términos de W1. Ok. Entonces, estamos todos claros que la tensión es igual a 192 newtons. Si yo multiplico eso por 1, no hay ningún problema. Ahora sigue siendo 192 newtons. Pero este 1, por el que yo tengo que multiplicar eso, tiene que ser un 1 inteligente. Yo lo puedo multiplicar, por ejemplo, por 100 entre 100. Y eso sigue siendo 192 newtons. Pero fíjense que a mí me interesa dejar esto en términos de W1. Entonces esto yo lo puedo multiplicar por W1 dividido entre W1. Perfectamente. Pero W1 es lo mismo que yo tenga 147 newtons. Esto que está aquí sigue siendo 1. Eso es igual a 1. Porque W1 vale 147 newtons. Entonces 147 newtons entre 147 newtons pues es 1. ¿Verdad? Entonces pues lo único que queda es meter esto en la calculadora. Esto es una multiplicación de fracciones. Recuerden que es lineal. Es lo mismo que yo tenga esto. Aquí yo tenga esto. 192 newtons dividido entre 147 newtons por W1. Es lo mismo. Entonces metiéndose en una calculadora vamos a tener que la tensión en términos del peso 1 es 1,30 por W1. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la tensión que hay en esa cuerda es 1,30 veces el peso del cuerpo 1. Básicamente eso es lo que quiere decir este resultado. Ahora podemos hacer lo mismo para dejar la tensión en términos del peso 2. Entonces pues ponemos esto por acá, T en términos de W2, y hacemos lo mismo, ¿verdad? Vamos a tener entonces que T es igual a 192 newtons por W2 dividido entre por W2 dividido entre W2, ¿verdad? Que eso sería pues 1, multiplicar por 1, recuerden, ¿verdad? Pues W2 sería 275 newtons. Estos dos se me van. Aquí arriba también se me cancelan estas unidades, ¿verdad? Y metiéndose en la calculadora vamos a tener que la tensión es 0,698 veces el peso del contrapeso, valga la redundancia, el peso del cuerpo 2. ¿Okay? Y esa sería la solución al ejercicio 5.15.